comunicados con un periodista que está dedicado a la investigación histórica. Se llama Patricio Lons y nos está escuchando. Hola Patricio, ¿cómo te va? Bernarda y Daniel te saludan. Estamos aquí con el vecino Carlos Moldes. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto escucharlos. Bueno, estamos charlando y tratando de aprender un poco más de esta problemática, de la interculturalidad y los derechos de los pueblos originarios dentro de la nación argentina, y tratando de entender qué es lo que se reclama, cuál es el reclamo o la reivindicación de derechos del pueblo mapuche en este caso, ¿no? Yo estuve escuchando tu muy acertada introducción, muy exacta en tu análisis histórico, sobre todo en el análisis social de los distintos momentos históricos. Habría que poner todos estos tópicos cada uno en su lugar, ¿no es cierto? Porque si no la gente mezcla distintos momentos históricos y demás. Si América es una civilización hispanoamericana. Esa es la verdadera identidad. No es que hay una identidad exacta argentina, chilena, boliviana o guatemalteca. Es una identidad hispanoamericana. Esa identidad nos unificó continentalmente con una misma lengua, una misma religión y en su momento una misma moneda. Entonces, y nos hizo un solo país desde la Patagonia hasta California, Península de la Florida, Alabama, donde todavía guardan, vos sabés que guardan como símbolos nacionales las banderas españolas. Entonces, que nosotros vengamos a permitir un proceso de secesión del territorio por parte de un grupo el cual se ve que tiene apoyo político, es altamente sospechoso. El mundo no da como para este tipo de secesiones, salvo que estén apoyados desde afuera. Entonces, si un grupo mapuche dice que declara la guerra a Chile y Argentina, es porque tiene las espaldas apoyadas en alguien más, en alguna potencia extracontinental para hacer eso. Si no, nadie haría semejante disparate. Y por otra parte, hay militares colombianos que han denunciado que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han entrenado a mapuches en algún lugar de Chile. Entonces, esto para mí, este secesionismo mapuche, está dentro de la política británica de pretender cortar la Patagonia. Acuérdate que el plan para hacer una secesión patagónica es un plan que debe tener casi 100 años, Y en estos momentos, donde Argentina está prácticamente invadida en todas sus áreas de poder, está madurando la situación para provocar eso. Para que nos demos una idea de la situación geopolítica de la Argentina, Argentina tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. 7 son el mar, la Antártida y los 3 archipiélagos, Malvinas, Georgias y Sandwich. Esos 7 millones están prácticamente ocupados por la flota británica. Acuérdate que la flota británica hoy en Malvinas tiene hasta submarinos nucleares con lanzadores balísticos, con lo cual tienen dominio cuando quieran sobre todo nuestro país. Del 30% que nos queda, la minería también está en manos de empresas anglo-británicas. Buena parte de la producción agrícola también está comercializada por ellos. Nos queda el Banco Central, pero la parte de bonos de la deuda externa lo maneja el Barclays Bank de Londres desde el Banco Central argentino. Entonces, ¿qué nos queda por ocupar? Nada más. Y la mente. Y nos van ocupando la mente con este espíritu de secesión. Una vez yo discutía con una señora muy aseñorada de un barrio elegante de Buenos Aires, y bueno, si los indios que le devuelvan la tierra, le digo, ¿y por qué no le entregas tu departamento a algún señor que diga que es de origen de Aguite, que vivía en la zona de Buenos Aires? Esto tiene que ver con un proyecto británico que tiene intereses muy concretos en la explotación petrolera en el mar argentino y posiblemente en el continente también. ¿Te imaginas lo que duraría un reino o república mapuche independiente? Adivina cuál sería la primera embajada inglesa dentro de ese nuevo territorio. La embajada británica, pero no tengan la menor duda. Entonces, creo que los argentinos tenemos que cuidarnos y a los distintos pueblos o particularidades o colectividades se les pueden hacer algún tipo de reconocimiento histórico,
costumbres y usos, etcétera. Pero la bandera es una sola, hay que entender que nuestra soberanía territorial es muy frágil. Hace 30 años que se vienen destruyendo sistemáticamente a las Fuerzas Armadas, con lo cual sería muy difícil defender una situación de secesión territorial. Ujú. Entonces, lo que no tenemos que dejar ocupar es nuestra mente, porque entonces ahí el desarrollo fatídico va a ser que nos terminemos balcanizando en 4 o 5 estados más. Ujú. Patricio, cada vez que abordamos este tema, surgen las preguntas de los oyentes, los ciudadanos, y empiezan a llegar consultas sobre si los mapuches, en este caso, son originarios o no, quién vino primero, quién vino después. ¿Qué podés respondernos? Mirá, esto acá, digo para donde empezar yo a entender vivo, el origen también? Sí, donde vivo yo en el Gran Buenos Aires, tengo un vecino de apellido Pincén, ¿no es cierto? O sea, justamente un apellido de unas dinastías aborígenes. Y un día le pregunto, él es profesor en un colegio, le digo, ¿cuál es tu etnia? Yo soy tehuelche mapuchizado. ¿Cómo es eso? Y claro, los tehuelches éramos una de las tantas tribus, junto con los pehuenches, los boroganos, los ranqueles, de este lado. Y los mapuches avanzaron y nos sometieron, y nos masacraron. Y los que quedamos tuvimos que adaptarnos a las costumbres mapuches. Entonces, vinieron de la zona del Arauco, de Chile. Podemos decir que ellos pueden decir, bueno, está bien, pero si somos un pueblo precolombino, qué sé yo, no existía ni Chile ni Argentina. Bueno, está bien, eso te lo puedo aceptar. Pero una vez creados los estados nacionales, ellos cruzan para generar una situación de discordia en este lado. Pero vos ves las campañas al desierto, tanto la de Rosas como la de Roca, o ¿cómo se llama? Lo que escribió Villegas. No figuran nunca los mapuches, figuran los araucanos, figura Yanquetruz, figuran una serie de tribus, pero no figuran los pueblos mapuches. Los salesianos han hecho muchísimos trabajos históricos sobre las distintas dinastías de caciques en el sur, y nunca figuran los mapuches. Entonces, y de golpe aparece una tribu con apoyo en Londres, porque si vos buscás el sitio web de los mapuches, creo que se llama www.mapuchenation.org, con sede en Bristol, Inglaterra. Así que cualquiera que busque ese sitio web se va a encontrar que figura un tal Maniqueo o Maliqueo como jefe, pero el resto de los miembros de esa asociación mapuche son británicos. Incluyendo, me llamó la atención una dama de la nobleza británica, que esa gente trabaja para el Foreign Office, porque yo no creo que a un grupo de ingleses adinerados y demás les interese el pueblo mapuche más de lo que le pueda preocupar los kurdos o el tema de Ucrania, ¿cierto? Que es un tema más cercano a Europa. Así que evidentemente esto es una maniobra que está enlazada con la posibilidad de separarnos y encontrar un grupo sobre el cual se podía trabajar para hacer un punto de quiebre dentro de la identidad nacional. Patricio. Además con apoyo en las universidades, en los medios de comunicación. Así que no son originarios, no son de esta zona. Ahora, ¿por qué después de tantos años, después de tanto tiempo, ahora se pone nuevamente en el tapete este tema, la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios? Este tema del izamiento de la bandera mapuche en la Plaza Central. Estamos acá en compañía de Carlos Moldes, también un vecino de San Martín que se ha personado hasta la radio. Carlos, lo puedes saludar si querés a Patricio. Hola, un gusto, Patricio. Igualmente, Carlos. Mira, con respecto a la bandera, me parece una barbaridad que se hice en territorio nacional una bandera que tiene un espíritu de secesión. La bandera oficial argentina es la azul celeste y blanca, y la zapa de Borgoña. La zapa de Borgoña es la bandera original que usamos cuando formamos parte de la monarquía hispánica, y que es bandera oficial del regimiento número 1 de Infantería Patricios, que se destacó en las invasiones inglesas, en la Guerra de Independencia y en la Batalla de las Malvinas, que también actuaron. Son, digamos, las dos banderas oficiales. Y después las banderas provinciales,
que a mí nunca me gustó la idea de que las provincias tuviesen bandera. Las provincias tenían escudos, que corresponde a una concepción más medieval, donde son respetadas las particularidades de esos escudos. Esos escudos reflejan particularidades, pero todos unidos bajo una misma bandera. Y después, bueno, están las banderas históricas, como puede ser la del Ejército de los Andes, o la de la Confederación Argentina, o la bandera de Artigas, pero son banderas que tienen con un valor simbólico, histórico, y que corresponden nada más que a cuestiones particulares. ¿Vos crees que hay algo más profundo en esta...? La bandera mapuche es una bandera de secesión territorial, ¿no es cierto? En cambio, la bandera del regimiento número 1 de Infantería Patricio no es una bandera secesionista, es una bandera que refleja un momento histórico de gloria del regimiento. Entonces, y además porque tiene que ver, es un poco, la Zapa de Borgoña es la bandera común de todos los pueblos hispanoamericanos, ¿no? Para que el que no la ubique, porque tal vez le resulta errado el nombre, esa bandera de fondo blanco con la cruz de San Andrés roja cruzada, ¿no es cierto? Pero esto evidentemente es una postura para buscar, yo he visto los mapas de la pretendida región mapuche, y cubre una buena parte de Chile y una buena parte de Argentina. En Chile los carabineros se han puesto muy firmes con esta gente, y en Chile no es una cuestión de izquierdas o derechas, porque tanto Piñera como Bachelet se pusieron firmes con las pretensiones mapuches. Acá evidentemente hace 30 años que tenemos un gobierno más centralista que el otro. Nosotros lamentablemente, al frío de la derrota de Puerto Argentino en 1982, se nos impusieron gobernantes que han sido todos absolutamente entreguistas, ¿no es cierto? La idea era, como dijeron en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, a los argentinos hay que hundirlos en el fango de la derrota para que nunca más vuelvan a levantarse y nunca más nos vuelvan a hacer frente. Porque Inglaterra reconocía que ellos estuvieron a punto de perder la guerra de Malvinas en más de una oportunidad, y que si la ayuda de Estados Unidos no lo hubieran logrado. Pero bueno, se han puesto firmes, nos han puesto una dirigencia que ha venido destruyendo la educación, la familia, la investigación científica y las Fuerzas Armadas. Y el sentido de orden. Vos pensás que para llegar a este estado de secesión territorial, y comienza mucho antes, con el alumno que le falta respeto al maestro, con el padre del alumno que le viene a faltar el respeto o a golpear al profesor, hasta llegar a esta situación donde, yo me acuerdo cuando una supuesta cacique en el norte hizo un acto y lo invitó a Kirchner, y Kirchner le dijo: señora, un cara pálida la saluda. Pero este muchacho se vio todas las películas de John Wayne. Patricio. Hubiera dicho Winca, nunca la pálida. Evidentemente tenemos yo vi que el ministro de Defensa dijo: bueno, me llevo la bandera mapuche, se la voy a llevar a Cristina, pretende que Cristina hice la bandera nacional. Si permitimos esto, mi estimado amigo, olvidémonos de la Argentina con un futuro. Patricio, ¿vos crees que a un tercero le conviene esta confrontación de mapuches y wincas en este momento? Sí, por supuesto, no. En esta Inglaterra trabaja abiertamente, dándoles apoyo a este tipo de gente. Mira, yo tuve oportunidad este año de conversarlo con Alexander Dugin, que es un profesor ruso, que es el asesor de Vladimir Putin, y estuvo en Buenos Aires, y él en su momento había apoyado este tema mapuche, y él reconoció que había sido un error de él, que él creyó que era una suerte de mitología tipo la Tierra Media de Tolkien. Cuando le explicamos los intereses británicos sobre nuestro territorio, se dio cuenta y bueno, y se pidió disculpas y se desdijo, ¿no es cierto? Pero él entendió que vio que había una maniobra geopolítica muy concreta del Reino Unido. Entonces, ¿qué mejor que fabricar un pseudo reino mapuche para convertirlo eso en una colonia británica de hecho, aunque no sea de derecho? Porque te imaginas que una vez que se produzca una asociación territorial, las empresas de minería, de petróleo, de gas, de carbón, de transporte, de comunicaciones van a ser todas empresas británicas. Hasta el banco va a estar manejado por ellos. Con lo cual van a generar un desarrollo muy limitado, lo suficiente para generar un proceso de extractivo de riqueza de la zona y nada más. Tiene que ver con la necesidad que tiene Gran Bretaña de apoyar su reivindicación sobre la Antártida. Vos sabés que hace un año y medio, 2 años,
Inglaterra ya desconoció la soberanía argentina en la Antártida Argentina. Es más, le cambió el nombre a la Antártida Argentina. Le puso de nombre Tierra de la Reina Isabel II. Bueno. Una ceremonia donde estaba el primer ministro Cameron, donde estaba la reina de Inglaterra, y desconoció el Tratado Antártico Internacional, cuya sede, la sede del Tratado Antártico Internacional está en Buenos Aires. Sin embargo, desconocieron, hicieron tabla rasa con eso, hicieron tabla rasa con los derechos argentinos. Me invitan a mí a un acto de protesta frente a la Cancillería Argentina, y yo pensé que íbamos a hacer una multitud, 1 millón de argentinos, no, éramos 50 argentinos. Y de los diputados vino uno solo de mandato cumplido, que creo que era el diputado Mario Cafiero, que es un especialista en el tema de intereses marítimos argentinos. Entonces, esta es la realidad. El argentino no toma conciencia, cree que, que estos derechos mapuches están basados en derechos de algún pueblo originario que vivían felices y bucólicamente cantando rasguña las piedras alrededor de un fogón, cuando no es así. No vivían como hippies felices, sino que eran tribus muy sanguinarias entre ellos, tanto en la Patagonia como más al norte en la zona de Perú, como en Mesoamérica. Si España pudo ingresar en América Central, fue porque las distintas tribus se unieron a Hernán Cortés para acabar con el imperio sanguinario de los aztecas, que se dedicaban a hacer hasta 10.000 sacrificios humanos por día. Y además los incas, como los caribes, eran caníbales. Vos tenés tribus, por ejemplo, como la de los taínos en el Caribe, que estaban ya en el límite de la extinción, porque estaban en guerra permanente con los caribes, porque los caribes se los comían. Hoy le parece eso rarísimo. Bueno, sí, el canibalismo existía. De hecho, los pueblos originarios, que ya no eran tantos, creo que eran unos 10 millones que se calculaba que había en toda América, venían con la pirámide poblacional invertida, porque los sacrificios humanos y el canibalismo se hacían sobre los más jóvenes y los más niños. Si vos en una población vas eliminando a los niños, te das cuenta que la pirámide poblacional la invertiste, y en 2 o 3 generaciones ese pueblo desaparece. Claro, y sí, seguro. Entonces, esa era la realidad, por lo cual España logra un imperio de norte a sur, donde el indio, sobre todo el que estaba sometido a los aztecas, empieza a adoptar a lo que llamaban al Dios bueno. Jesús, ¿qué fue para los distintos pueblos que se liberaban de los aztecas? Era el Dios bueno, porque el Dios de los aztecas era malo. Hacían sacrificio humano y le arrancaban el corazón, lo tiraban de la pirámide. Y los aztecas, por ejemplo, tampoco son originarios de Mesoamérica, venían mucho más del norte, casi de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos. Y los mapuches no son originarios de nuestra zona, no tienen ningún derecho. Pues entonces tenían que venir los indios quilmeños a pedir la zona de Quilmes en el Gran Buenos Aires, los diaguitas tenían que pedir otro pedazo y así. Sí, evidentemente, si alguien quiere que confrontemos, a nosotros particularmente no nos interesa. No, para nada. Siempre hablamos de convivir, de aprender a vivir, de respetarnos, más allá de las diferentes culturas. ¿Cuánta inmigración tuvimos de españoles, de italianos, de vascos? Escúchame, ¿sabes cuál fue la ventaja de Argentina con las distintas inmigraciones? Los distintos aportes. Porque cuando un pueblo hay aportes de distintos lugares, se genera mayor desarrollo. Pues fíjate que Argentina es el único país de América hispánica que ha desarrollado premios Nobel en ciencias, por ejemplo. Y uno de nuestros premios Nobel, César Milstein, es de origen judío inglés. Luis Federico de Leloir es de origen católico francés. Y eso es porque han venido de distintas inmigraciones que nos han dado distintos aportes. Vos vas a Rosario y tenés una arquitectura italiana maravillosa. En Buenos Aires tenés una impronta de la arquitectura francesa. Eso nos ha dado una mayor riqueza, y lo que nos dio la cultura hispanoamericana es un sentido de unidad. Vos fijate en la guerra de Malvinas. Tenés, por ejemplo, entre los militares destacados argentinos, la Fuerza Aérea, un piloto de hijos japoneses. En el ejército había un oficial joven, hijo de japonés. De japonés estamos hablando, ¿no? Al otro mundo. Otros eran de apellido irlandés, otros eran alemanes, otros eran bien criollos. Y todos peleando por un mismo sentido, por un mismo proyecto de país. Mira, hay un trabajo muy bueno de un periodista mapuche, donde él, creo que se llama Perdona España.
Lo voy a buscar y después, si me das un enlace, te lo mandaré por internet. ¿Cómo no? Donde él dice que en realidad el encuentro con España, bueno, al comienzo es violento como son por lo general los encuentros entre distintos pueblos, pero sin España, por ejemplo, dicen que la lengua mapuche se hubiese perdido. ¿Por qué? Porque las lenguas en América eran casi todas ágrafas, es decir, se transmitían por vía oral, de generación en generación, pero no se escribían. Los primeros diccionarios de lenguas aborígenes los crearon las distintas congregaciones religiosas que vinieron de España. Los dominicos, los jesuitas, creo que también los salesianos, fueron creando los diccionarios para que esas lenguas no se pierdan. Dicho explica este periodista, dice que luego España nos dio arquitectura, nos enseñó a construir casas, escuelas, hospitales, iglesias, y vos te vas todavía al sur de Chile y todavía están en pie los antiguos fuertes españoles, que son arquitecturas muy importantes. A punto tal que incluso más, durante la guerra de la independencia, que en realidad, como dicen muchos historiadores, fue una gran guerra civil hispanoamericana donde nos balcanizamos y dejamos de ser una sola potencia para convertirnos en 25 estados, los pueblos aborígenes lucharon en el ejército realista. Incluso algunos, hay caciques que lucharon con el grado de general. El general realista Agustín Agualongo era el cacique Agustín Agualongo. Los Pincheira en Chile, hay varios en Venezuela, en Colombia, en Perú, hubo numerosos caciques que lucharon decididamente por mantenerse unidos a España, porque gracias a España, primero, se habían evitado las guerras entre tribus. Segundo, se habían delimitado los territorios, porque los aborígenes vivían en sus tierras, que se llamaba República de Indios, y vivían en perfecta paz y armonía con el blanco. Bueno, al comienzo, por supuesto que siempre hay confrontaciones, pero una vez que se fueron organizando los distintos pueblos, ya vivieron en paz. Tercero, tenían acceso a educación, claro. Tenían acceso a medicina. Vos pensás que Seferino Namucurá fue educado por los salesianos, fue llevado a Roma, y cuando él visita la Capilla Sixtina y ve la diferencia entre la Capilla Sixtina y las tolderías, él dijo, yo quiero esta cultura para mis hermanos. Claro, pues él quería ser sacerdote y llevar toda esa cultura que él había visto en Roma para que sus hermanos aborígenes dieran un salto cualitativo. Patricio, yo imagino a muchos que están del otro lado escuchando y pensando, no sé, alguno que diga, yo nací acá o vine desde muy chiquito a vivir a San Martín, fui al cole con un mapuche, jugué al fútbol con un mapuche, o me puse de novio en algún momento. Claro, ¿cuántos casos? Y convivieron, era lo que decía hoy Carlos Moldes, el vecino que nos ha venido a visitar hoy, y en estos 37 años que estás acá. Correcto, sí. Más o menos, bueno, ¿cuánto has convivido con el pueblo mapuche, que los curruinca, que los vera, que los cayún, qué sé yo, ¿no? Constante, ha sido una interrelación constante y pacífica y de respeto. Por eso, ¿por qué ahora esta confrontación? ¿A alguien le interesa confrontarnos? ¿A alguien le interesa que...? Yo creo, mirá, mi estimado colega, yo creo que en realidad los neuquinos se tienen que estrechar brazos uno al otro, abrazarse, volverse a querer. Durante generaciones fueron creando una provincia que es lindísima, que viene un paisaje hermoso, que tiene amplias posibilidades de desarrollo, y han vivido en paz, que aprovechen las características de cada uno para enriquecerse mutuamente. Patricio. Yo creo que es lindísimo aprender incluso tradiciones del otro, fortalecer las propias y aprenderlas del otro, enseñarle las propias al otro, y de esa manera justamente se solidifican los lazos, los sentimientos, y todos empujar juntos para una Patagonia más próspera y una Argentina más rica. Bernie. Patricio, acá nos llega un correo electrónico de Néstor Fabián Lemunao que dice: Mari, buen día a toda la gente. El solo dudar de la legitimidad de un pueblo originario ya es una postura discriminatoria, dice Lemunao, racista. Daniel y Bernarda, nosotros dos. ¿El pueblo mapuche es un pueblo originario o no? Lo que preguntabas a Patricio.
Patricio. Una pregunta insultante y cargada de malintencionalidad. El pueblo mapuche tiene origen de pueblo originario. Eso significa 9, 10 a 13.000 años de antigüedad. Y eso no contiene material de discusión. ¿Y quién puede hablar de eso? ¿Quién es o quiénes son las voces autorizadas y especialistas? Sigue, que después lo voy a leer completo, pero ¿qué nos puedes decir en este caso? Me parece que lo discriminatorio es el de plantear de que no se puede discutir la historia. Yo yo soy un periodista dedicado a la investigación histórica, ¿no? No voy a decir que soy un historiador, pero en realidad todos los tópicos de historia se discuten, se analizan documentos, se analizan corrientes. Originarios, podemos decir que todos los pueblos aborígenes que hay en América son originarios por el estrecho de Bering, porque vos tomás análisis de ADN de distintos pueblos de América y coinciden con pueblos de Siberia, con pueblos de Mongolia, coinciden idiomas. A mí decía un profesor de chino que él tiene oportunidad de tratar con los tobas y los wichis por cuestiones comerciales. Y él me dijo que les entiendo perfectamente la lengua, porque yo he visto raíces chinas, raíces de japonés antiguo, que viene también de otro lugar de China. Los chinos que emigraron a Perú, ya en el Perú independiente, se integraron rápidamente por los parecidos entre su lengua y las lenguas aborígenes peruanas. A punto tal que la colectividad china en Perú es el 9% de la población, es un número grande. Creo que hay más de 2 millones o 2 millones y medio de peruanos de origen chino. Y a mí me decía una periodista peruana, que ella es mezcla de inca con negros y con chinos, que ya los chinos son con una parte de la identidad peruana y no tienen ningún tipo de espíritu secesionista, no pretenden una suerte de China dentro del Perú ni nada de eso. Y tiene que ver, me decía, con la identidad común que encontraron. Entonces, si es por originarios, todos vinieron por el estrecho de Bering, Entonces ellos vinieron antes y los europeos vinieron después. Pero me parece justamente discriminativo lo que hace este señor de decir que no se puede discutir y no se puede analizar la historia. Patricio, yo creo que eso sí es peligroso. Sí, eso sí genera ¿Para qué se van a enfrentar? Si pueden sumar, si pueden ser amigos, si pueden trabajar todos juntos. No entiendo eso. Bueno, Patricio, ya estamos llegando al cierre de la nota. Le agradecemos su alocución, la verdad que con mucha erudición y, bueno, genera por lo menos otra visión que nosotros, de alguna manera, que también queríamos dar a conocer para que la cosa se debata con mayor profundidad. Pero hoy nuestro interés fundamental es tratar de evitar esta confrontación entre comunidades, que vemos una pelea entre dirigentes, que cada uno revise la legitimidad de sus dirigentes en generar estos odios, que creo que es lo que tenemos que hacer como comunidades, y ver cómo podemos encarar esta situación particular de la región de San Martín de los Andes y Junín, que también tiene relaciones con la parte chilena, pero de alguna forma buscar un acercamiento como lo logramos en todo momento, sin haber llegado a unas situaciones de tanta rapidez. Bien. Justamente por eso te quiero preguntar, ¿cuántos neuquinos, que pueden ser de origen tehuelche, mapuche, araucano, han trabajado en paz? Tienen amigos de distintos colores, entonces tiene un amigo blanco de origen irlandés, otro de origen español, algún japonés que pueda andar en la zona, y han trabajado en conjunto, han sido amigos, forman parte del mismo club, de la misma parroquia, jugaron a la pelota, fueron juntos al colegio. Ese neuquino de origen aborigen, ¿tiene ganas de andar peleándose y generándose enemigos o quiere seguir siendo amigo de sus amigos? Creemos que no. No, creemos que está con el mismo espíritu nuestro. Vamos a ver si lo logramos. Y por eso se entiende cuando hablamos de interculturalidad. Yo creo que las colectividades aborígenes tienen mucho para aportar, pero mucho para aportar en función de una Argentina unida. Seguro. Vamos a ver si no vamos a entrar en el tema. Seguro, vamos a hablar con otras voces, otras miradas, por supuesto, que por allí están en consonancia con lo que dice Patricio o no, son posturas encontradas por allí. Hemos visto varios mensajes que van llegando a la radio, algunos con algunos calificativos, y alguien por allí que estoy viendo que dice que los locutores son cómplices del periodista que está hablando ahora. Estamos escuchando voces.
Podemos estar de acuerdo o no. Bueno, creo que justamente lo que dice Patricio y lo que dice Carlos también, la confrontación sin ningún tipo de sentido, o sea, no conlleva nada bueno. O sea, la idea no es confrontar, sino la idea es saber un poco más, encontrar la explicación a muchas cosas, poder leer, poder tener una convivencia además en paz. La idea no es confrontar, es la postura del señor Lemunau, confrontar, pero nuestra idea no es esta. No, sobre todo escuchar a otros. Digo, si alguien los insulta, ese es el que va por mal camino y ustedes van por buen camino. Porque si no, justamente plantearían posturas con datos, sin agresiones, planteando cuando uno cree que tiene derecho sobre algo, ¿no es cierto? Y uno tiene, qué sé yo, un juicio, hace todos los planteos jurídicos que corresponden. No considera que el juez es discriminador o que el fiscal o el abogado, no, hace los planteos como corresponde. Cuando una facción agrede es porque esa facción ya es interesada o está mintiendo o busca ya una situación que puede ser dañina para toda la comunidad, y que creo que esa gente que genera daños y divisiones no son representativos. Por eso seguiremos escuchando otras voces. ¿Y cuántas veces hemos hablado aquí, Bernarda, con algún integrante de la comunidad Vera, de la comunidad Curruinca? Siempre tienen el micrófono abierto. Y siempre con la mejor, porque convivimos en el mismo espacio, en el mismo territorio, nos saludamos, vamos al súper. ¿Cuántas notas hemos hecho con ellos por diferentes temas? Y esto se trata, convivir más que confrontar. El espíritu que yo traje es justamente que podamos medir los riesgos que podemos llevarnos en la medida de generar este espíritu de poner bandera, no poner bandera, estar discutiendo las cosas que realmente hasta ahora hemos logrado una interculturalidad porque hemos ido intercambiando vivencias del deportivo, en lo social, en lo comercial y demás, que se han hecho de hecho, que son las verdaderamente legítimas las convivencias, porque son las que hacemos a diario. Eso es realmente el intercambio. Lo demás es una filosofía abstracta que la mueven dirigentes por su lado en forma individual.